Conversemos de coronavirus, pero de coronavirus entendiendo, ¿verdad?, cuál es el alcance de una alerta sanitaria como la que de hecho hemos declarado en Chile y tratando de entender además por qué se está generando este pánico generalizado, que es un pánico bastante racional, ¿verdad? Porque se toman decisiones racionales más que emocionales en ese mismo contexto. Más temprano comentábamos lo que está pasando con Mobile, esta mega feria de telefonía que se desarrolla en Barcelona, de la cual se han bajado los principales actores, LG, Ericsson, Amazon, también ha tomado la decisión. Nissan recién anunció que no va a seguir produciendo en China algunos de sus modelos, algunas de sus partes, y así sucesivamente. Vemos, ¿verdad?, las dificultades económicas que ya está representando para Chile el caso del coronavirus por el impedimento que tiene la fruta de ingresar a ese país y cómo se está obligando a armar campañas para redestinar esos envíos que estaban justamente dirigidos a China. Hay un sinnúmero de alcances. La OMS también está activa y en las últimas horas ha hecho nuevas declaraciones con respecto a esto, mientras también se siguen instalando las dudas acerca de la forma en que el gobierno chino actuó y se está transformando esto también en un problema político mayor para el gobierno de Xi Jinping. Una, ¿verdad?, por eventualmente haber ocultado información. Veamos, recordemos solamente lo que pasó en Irán hace poco cuando supimos o supieron los iraníes que les habían ocultado o mentido respecto de las razones reales detrás de un bombardeo a una base militar. Están de vuelta los chinos al trabajo hoy día después de un feriado bajo extremas medidas de seguridad, y hay un reto político abierto para el presidente chino, pero también para el resto de los países que tiene algo que ver con China desde el punto de vista comercial y que por supuesto también están viendo crecientemente afectados por este tema. Queremos conversar y lo hacemos vía Skype, ¿verdad?, porque está en Estados Unidos, con Michel Delerve, experto, ¿verdad?, en manejo de situaciones de emergencia, y que de hecho en el caso de la crisis del H1N1 fue asesor de la Subsecretaría de Salud en crisis y emergencias. Estuvo también en Haití en su momento en un contexto de alta complejidad en términos de ayuda humanitaria. Michel, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Michelle, tenemos antecedentes de crisis anteriores, ¿verdad? Pero esta parece que ya está teniendo algunas novedades que la transforman en una nueva o en un nuevo formato de crisis que nos está anticipando en parte también la complejidad. Sí, la verdad es que si nosotros comparamos con el SARS, por ejemplo, en el caso del SARS hubo 8.100 personas que se enfermaron y aproximadamente 700 personas que fallecieron. Acá estamos hablando ya que en este momento estamos sobre las 40.000 personas infectadas, y estamos hablando entonces también de más de 900 personas que han fallecido. Entonces, si recordamos, todavía tenemos en la memoria el tema del SARS, la alerta que generó, pero lo que estamos viendo hoy día es bastante más significativo que eso. Y ahí es importante, tú lo señalabas en la introducción, en términos del impacto un poco de lo social e incluso lo comunicacional. En el caso de lo que está pasando ahora, claro, mucho se dice que efectivamente el SARS tenía una tasa de prácticamente un 10% de mortalidad, pero la verdad es que un 10% de mortalidad sobre 7.000 personas no es lo mismo que un 2% de mortalidad, Claro. como en el caso de ahora, sobre 40.000 personas. Por lo tanto, ahí, claro, genera mucho más alarma, y estamos viendo lo que tú señalabas en el caso de España, que teniendo, si mal no recuerdo, hasta el momento solamente es una persona eh, diagnosticada en España, estamos viendo este tipo de impacto. Y hace pocos momentos atrás, en Beijing, Airbnb anunció que suspendía en el fondo sus reservas y que iba a retornar el dinero de aquellas reservas que ya estuvieran hechas. Por lo tanto, hay un impacto en lo social, estamos viendo en lo político, en lo económico, muy importante, pero claro, aquí hay diferencia, y yo creo que las autoridades a nivel internacional y en el caso de China han estado reaccionando a partir un poco de eh, incluso el desconocimiento del tratamiento que hay, y también respecto del nivel de propagación que tiene esto, con medidas que son bastante extremas y que nos van a llevar también a cuestionarnos o a preguntarnos cómo en Occidente seríamos capaces de abordar un brote de estas características bajo sistemas políticos que no permiten el nivel de reacción.
la OMS ha dicho, la alerta internacional no tiene que ver necesariamente con el manejo en China, sino que tiene que ver principalmente con qué pasaría si un brote de estas características llega a un país con un sistema, por ejemplo, de salud más débil o una capacidad de reacción logística más débil que Ahora, Michelle, la que ha tenido China. eso a pesar de la crítica instalada, ¿verdad? Que da cuenta de que justamente por el tipo de régimen que hay en China, hay muchas dudas respecto de cuánto tiempo se demoró esto en saberse, del manejo político y comunicacional que se hizo para tratar de bajarle el perfil, de no generar alarma o de mantenerlo medio secreto mientras se veía qué es lo que hacía. O sea, tiene una doble cara finalmente, cuán beneficioso termina siendo el tipo de régimen para, para poder confrontar adecuadamente la enfermedad. Claro, y eso nos lleva también entonces a pensar un poco, bueno, que probablemente la mayor profundidad respecto del verdadero alcance del brote ocurra cuando empecemos a ver cómo se propaga esto, por ejemplo, en países occidentales donde ya, no sé, aparecen 10, 20, 30, 40 casos y empieza la propagación. Lo que sí está claro es que aquí es fundamental comprender que este tipo de emergencias tienen un componente que va más allá de la ciencia y que tiene que ver con lo social, con lo político. Y mira, ayer nomás yo pensaba y reflexionaba respecto de la situación en Chile, en el contexto, por ejemplo, de una crisis hoy día en materia de orden público. ¿Cuál sería la interpretación de tener un caso o dos casos en Chile respecto de, por ejemplo, medidas que fuesen como las que hemos visto hoy día y las que tú señalabas en España y las que se están evaluando? ¿Cuál sería la lectura social, política, y si estaríamos en condiciones de responder como sociedad con la disciplina que se requiere en términos de contención, y no solamente respecto de las medidas que pueda tomar un gobierno en particular? ¿Y qué te hace dudar de que sea así? Porque, no sé, estoy pensando en campañas exitosas como la del cólera o en situaciones de alerta que funcionaron en su momento. ¿Qué te hace dudar de que efectivamente pueda encauzarse bien un caso? Creo que hoy día el clima que hay hace que cualquier decisión que tome un gobierno, sea cual sea el gobierno, a partir del clima que hay, eh, empiece en una arena política de decir, bueno, esto se está haciendo para distraer Ah, la atención de un problema de acuerdo. coyuntural. Pongamos un caso, simplemente lo que tú señalabas, con un caso en España, hoy día Amazon deja de ir a una de las ferias más importantes en el ámbito tecnológico y probablemente se está suspendiendo en una ciudad que, digamos, es la ciudad más importante a nivel mundial en términos de concentración de reuniones, y la industria de reuniones, por lo tanto, es el principal, o sea, Barcelona es el principal destino en materia de Claro. reuniones a nivel No, y internacional. la Mobile es una Eh, tremenda feria. Así es. Imaginémonos qué pasaría si nosotros hubiésemos tenido un caso hoy día en Chile y la autoridad empiece a tomar medidas importantes de restricciones o suspensión de eventos masivos. Creo que ahí tenemos que avanzar rápidamente y en un tema de corresponsabilidad, de comprender que estamos frente a una situación que es relativamente incierta, donde si hay un caso se va a requerir de mucha cooperación de las personas y no solamente decisiones de la autoridad. Ahora, es importante el punto, Michela, y vale la pena empezar ya a socializar esa idea porque no es nada de raro, ya las autoridades lo han advertido, que tengamos, o sea, más temprano que tarde vamos a tener algún caso de coronavirus en Chile. Parece ser algo bastante inevitable dado el contexto de contagio a nivel generalizado. Tenemos una alerta sanitaria declarada, pero esas son medidas, entre comillas, técnicas que no van a ser nunca suficientes. El aspecto que tú pones, que es el político y el comunicacional, parecen tremendamente relevantes. Por lo mismo vale la pena hacer el punto. ¿Y tú crees que las autoridades lo están entendiendo de esa manera? Yo creo que la autoridad lo está entendiendo desde el momento en que declara una alerta sanitaria, y me parece que esto es como la declaración de zona de catástrofe, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a decretar ciertas zonas de catástrofe antes de que llegue la catástrofe. Si llueve en el norte, bueno, declarar y abrir la billetera y destinar los recursos y prepararnos. Eso en salud se ha hecho, se hizo para la H1N1, Ujú. se hizo para el brote de ébola, También. ¿ya? Y se hizo y se está haciendo ahora. Me parece que eso es lo correcto.
Yo creo que a mí lo que más me preocupa aquí es que las emergencias son eminentemente sociales y por lo tanto el estado de ánimo de la comunidad, tanto para reaccionar. El fin de semana yo veía bastante red social diciendo que a partir de esta alerta sanitaria lo que buscaba el gobierno era distraer la atención de la crisis social que hoy día está, o el estallido social que estamos viendo en Chile. Pero la verdad es que si tú me preguntas, me parece una medida absolutamente razonable, acorde a lo que hay que hacer, anticipándose a una situación que, como tú señalas, eh, el virus debería llegar. Si finalmente este es un virus que ya apareció, que tiene un nivel de contagio y de globalización relevante, y por lo tanto probablemente sea un virus que permanezca por bastante tiempo, a la espera también en este momento de una vacuna y de un tratamiento, porque son dos cosas que hoy día no existen. Michelle, ¿estamos en condiciones de bajarle un poquitito el susto que esto pueda generar? Porque, a ver, está bien que estas cuestiones generen un poco, no de pánico, pero sí de cierto temor, de manera de, o sea, básicamente tenerle respeto, ¿cierto? Yo creo que no es infundir pánico, pero sí infundir respeto frente a situaciones como esta. ¿Nos falta algo, crees tú, para terminar de generar cierta conciencia ya desde el punto de vista más personal, independiente de si te topas o no te topas en el aeropuerto con algún tipo de control? Desde el punto de vista personal, ¿nos falta a lo mejor todavía un poquitito más de información y de conciencia respecto del tema? Sí, claro, yo creo que hay dos cosas, elementos fundamentales. Uno, involucramiento de la comunidad, que eso ya responde a un tema personal, individual, pero en segundo lugar, para que ese involucramiento se dé, tiene que haber simplificación y masificación de la información. Es decir, tenemos que pasar probablemente de analizar en profundidad las características del virus, de la imagen de en qué consiste el coronavirus y la foto del coronavirus, a Ujú, pasar a decir qué es lo que tiene que hacer la gente. claro. Todavía estamos a tiempo porque estamos en verano en Chile, pero no sabemos cómo van a venir las temperaturas, pero si fuera algo promedio ya deberíamos tener más bajas temperaturas en abril y empieza la temporada y empieza entonces la necesidad de la vacunación contra la influenza y por lo tanto nosotros todavía estamos a tiempo porque el invierno en nuestro hemisferio no ha llegado y por lo tanto la simplificación y masificación de información de lo que hay que hacer es fundamental porque esto no es como el comportamiento solo de cualquier gripe. Hoy día las recomendaciones, por ejemplo, acá en Estados Unidos que estamos con un invierno hasta el momento bastante benigno, es desde no solamente lavarse las manos, sino que ya te dicen, bueno, lavarse las manos durante 20 segundos, limpiar permanentemente y desinfectar las superficies y los objetos que se toman, tener, por ejemplo, si vas a toser, con un pañuelo desechable, taparte la boca, Ujú, botar el pañuelo, pero además inmediatamente lavarte las manos, claro. porque el problema de este virus es la facilidad con que se contagia. Y esa información no solamente hay que simplificarla y masificarla, sino que toma algún tiempo hasta que la gente la internalice y lo transforme en un cambio de conducta. Mm. Michelle, lo último, hace poquito, antes de conversar contigo, hablábamos con Alfredo Sepúlveda respecto a las redes sociales. En este caso, las redes sociales juegan un rol que puede terminar siendo bien perverso en términos de difusión y calidad de información. Bueno, de hecho ya lo estamos viendo. Yo lo vi desde el momento en que se declaró la alerta sanitaria, como que pareciera que esto tenía o respondía a una medida más bien de orden local, coyuntural, para desviar la atención. Y por lo tanto, yo me imagino que, pensemos, por ejemplo, en un evento o en las clases y que haya un contexto de una persona infectada y que la autoridad tome decisiones de suspender, no sé, un partido de fútbol, un concierto, Claro. o empiecen esas medidas, ¿cómo reaccionarían las redes sociales si ya con la alerta sanitaria hubo quienes empiezan a cuestionar esto? Y ahí es donde, desde el punto de vista social y político, se necesita también, pues sabemos que muchas veces detrás de estas redes, quienes emiten estos mensajes tienen un interés legítimo desde el punto de vista de las reivindicaciones de la coyuntura actual en el caso de Chile, pero aquí también hay un tema complejo y por lo tanto no hay que enrarecer el clima respecto al menos de esta temática, donde me parece que la alerta sanitaria es una alerta que es oportuna, que es correcta
y donde los equipos médicos obviamente deben estar preparándose en materia de recibir algún tipo de caso. Pero aquí lo importante es lo que vamos a poder hacer nosotros. Tú lo señalaste al principio, el tema del régimen chino. Más allá de entrar a que claramente el régimen político en China es muy lejano a nuestra cultura, está compuesto por dos temas. Uno, lo que tiene que ver con el orden, que claro, lo imponen de una manera en la cual nosotros habitualmente no concordamos. Claro, pero segundo, también tenemos que pensar que más allá de la orden que tú des, el tener 50 millones de personas en lo que se llama el lockdown, en definitiva, encerradas, limitadas en su desplazamiento, también requiere de la capacidad de la comunidad de responder a eso. Tú lo señalabas con Irán. En Irán tuviste inmediatamente gente en las calles y grandes protestas. En China todavía el tema han logrado contenerlo en lo social. Yo entiendo que parte de la cultura también, Michelle, ahí, porque fue a propósito, ¿te acuerdas de un caso de un matrimonio que dejó a los hijos en el aeropuerto? Sí. Porque estaban con coronavirus. Sí. No me acuerdo si eran los niños o los adultos, pero la cosa es que se separaron. Y yo sé, pero ¿cómo dejar a los niños? Es que también la lógica del bien común y de la obligación de cumplir con esa demanda por el bien común, probablemente tiene un peso muy distinto del que uno estaba acostumbrado. Es lo que me piden que haga por el bien del resto, no solo el mío. Claro, bueno, yo te quiero poner un ejemplo. Hoy día nos empieza a llamar la atención que la gente use mascarilla y nos muestran, y la imagen que nos muestran de China, por ejemplo, de Japón, del Asia, es gente usando mascarilla. Hoy día eso efectivamente ha aumentado. En lo personal, yo tuve la posibilidad de estudiar en los 90 en Japón y lo primero que me llamó la atención era que precisamente uno se subía al metro y uno veía gente con mascarilla, porque la gente que se resfriaba se ponía un resfrío absolutamente común, usa la mascarilla. Para no contagiar. Es lo que dices tú, es el sentido del bien común. Claro. Y por lo tanto aquí lo social, lo que cada uno de nosotros puede hacer en esa materia, en culturas que tienen eso muy instalado, es probablemente un avance significativo respecto de sociedades como las nuestras que han ido un poquito más hacia, ¿cierto?, a construir un individualismo que en este tipo de casos puede jugarnos bastante en contra. Así es, nos puede terminar literalmente atornillando al revés. Michelle Delerve, estás en Washington, ¿sí? Así es. Desde Washington, sí. Entonces, muchísimas gracias por la conversación. Seguimos en contacto. Que estés muy bien, Michelle. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenos días. 8 minutos para las 9.